RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradezco infinitamente la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Carlos Anderson, ¿no? Economista, presidente del Instituto del Futuro, expresidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Señor Anderson, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. No, muchísimas gracias a usted, más bien por la invitación y por la posibilidad de comunicarme con todas las regiones del país. Ayúdenos un poco a analizar la presentación del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sobre dos aristas fundamentales que ayer abordó, ¿no? El tema de las acciones que se van a tomar frente a la pandemia, y esto está ligado naturalmente al otro tema, el tema social y la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo ha observado usted y cómo podrían perfilarse hacia adelante justamente las medidas que tenga que adoptar el gobierno en el plano sanitario de la mano con la reactivación económica, ¿no? A ver, es importante la forma como usted acaba de formular la pregunta, ¿no? Porque no la ha puesto como alternativa. Es decir, no hay forma de decir simplemente, bueno, o tengo una política o una serie de acciones para poder contener la pandemia, o tengo reactivación económica, porque en realidad ambas están ligadas. Sí. Ha quedado demostrado durante los últimos 5 meses que tenemos en esta tragedia nacional, en esta tragedia humana realmente a nivel mundial, que por supuesto el COVID-19 mata gente, pero la crisis económica tan profunda también mata gente. ¿Okay? La mata de diferentes formas y en el tiempo. Así que hay que tener una estrategia que combine ambas, ¿verdad? Entonces yo lo que podría observar es que, a diferencia de la presentación del señor Pedro Cateriano, fue una presentación, la verdad, extraña, ¿no? Parecía efectivamente que fuera el primer día de un nuevo gobierno, con una mirada de mediano y largo plazo, que en realidad los gobiernos nunca tienen en el Perú. Más parecía un ejercicio en tratar de evadir la realidad. Pues la realidad es muy dura, pues la realidad tenemos que tomarla así de frente, ¿no? Al toro por las astas. Me pareciera que el actual primer ministro, siendo hombre, digamos, de acción, hombre del ejército, ¿no? Tiene un sentimiento más claro de lo que es la realidad. Ha venido trabajando mucho en materia, digamos, de la lucha contra el COVID directamente, y ahora va a tener que unir eso, ¿no? A una visión también, espero, más realista en materia económica, porque también en materia económica ha habido un ejercicio de evadir la realidad. La realidad es que, a pesar de que hay una serie de esfuerzos, ¿no? O sea, como dice el presidente, que le encanta esa palabra, esfuerzos, que reactiva 1, que reactiva 2, que arrancamos Perú, que hasta ahora no arranca, bonos que no llegan a quienes tienen que llegar, ¿verdad? Etcétera. Una serie de acciones inconexas, ¿no? Que hasta ahora, yo no sé si se respeta usted, pero yo por lo menos, que soy economista y sigo estas cosas, le aseguro que no tengo ni idea a dónde nos conduce. No tengo ni idea de cómo todo este conjunto de acciones va a lograr, por ejemplo, disminuir el desempleo tan brutal que tenemos hoy en día. Ahora, la gráfica que usted nos ha trazado simplemente nos pone en un Perú real, ¿eh? Porque lo que usted señala con mucha precisión, ¿no? Todas las medidas que ha adoptado el gobierno o no se han iniciado o no tienen un buen norte, ¿no? El tema de los bonos, en realidad, nosotros recibimos permanentemente comunicación con las provincias, bono rural, bono universal. Simple y llanamente no se sabe a ciencia cierta a quiénes llegó, por un lado. Los programas que ha lanzado el gobierno, Arranca Perú, estaban previstos para lanzar el 21 de julio, hasta el momento no se conoce. Y a esto va mi siguiente pregunta. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros apunta a la reactivación económica, pero más integrada o más focalizada a la inversión pública, al gasto público. Y es más, ha lanzado una cifra, el presidente del Consejo de Ministros le ha dicho que se espera que la inversión pública se incremente en un 20% en el segundo semestre y en un 10% en el 2021, ¿no?
Usted tiene esa mirada optimista, usted ha sido presidente del CEPLAN, conoce muy de cerca cómo se mueve el Estado por dentro, cómo se mueven las regiones, cómo se mueven los sectores. ¿Esto es posible? Mire, ojalá, creo que todos tenemos que hacer votos, porque efectivamente, esta vez, la burocracia, ¿no? los funcionarios, etcétera, todos entiendan que efectivamente en una situación de pandemia, en una situación como en la que estamos, que no es de recesión, sino es de depresión económica, el único que tiene realmente la capacidad de poder echar a andar la máquina de consumo, digamos, ¿no? Es el Estado. O sea, el Estado es el que tiene la billetera más grande, si se quiere, y tiene la capacidad de decidir, ok, mañana hago esto, ¿no? Ahora, la experiencia, desafortunadamente, lo que nos dice la historia reciente del gasto público en el país, de la inversión pública en el país, es que estamos atrapados, nos hemos enredado de tal manera, ¿no? Que quienes tienen que decidir gastar no gastan, que tienen que decidir invertir no invierten, ¿verdad? Entonces nos ha costado, fíjense, después de 3 años y algo, ¿no? De presupuesto gigantesco, ¿no? Para la reconstrucción del norte, finalmente tuvimos que contratar a un gobierno extranjero, ¿no? Para que lo haga por nosotros. No estamos hablando de construir, pues, plantas nucleares ni nada por el estilo, simplemente para que construya colegios, para que construya un poco de pistas, y de cosas muy, pero muy sencillas, pero que el Estado Nacional no es capaz de hacerlo porque en medio de toda la corrupción y todas las medidas súper ultra burocráticas para, en teoría, evitar la corrupción, lo único que ha causado es que todo se paraliza, ¿no? Y entonces, ahora, de la noche a la mañana, la inversión pública se van a activar, porque si eso no se activa, y no digo reactiva, se activa, ¿no? Entonces el sector privado no va a poder seguir la pista. Los oyentes tienen que entender, fíjense que la economía es como una rueda, ¿ya? Entonces algo tiene que hacerla rodar. Ahorita estamos atascados, no nos movemos, ¿ya? Y como no nos movemos, nos hundimos. Necesitamos movernos. Y para mover esa rueda, el primer elemento es el consumo. Pero claro, aquí, ¿quiénes consumen hoy en día si no tienen dinero, porque no están trabajando, porque los han despedido, están en suspensión perfecta, etcétera? Entonces, no hay mucho dinero, digamos, circulando. Es el Estado el que sí tiene la posibilidad de decir, bueno, yo mañana contrato, yo mañana impulso esta construcción, yo mañana pongo a cientos de miles de personas a no sé, a cavar huecos para que lo vuelva a llenar, un poco como se hacía en comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, entonces ese es el tema. Yo lo he seguido de cerca a usted y usted siempre ha mencionado la necesidad justamente de dotar de equipos profesionales, equipos técnicos a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y esto en realidad es un buen deseo, ¿no? Y ahora en estas circunstancias eso debería ser una norma, una regla, ¿no? No quitarle las competencias, ¿no? Pero sí acompañarlos, ¿no? Ahora, ¿podemos hacer eso o es que simplemente eso es una quimera, una ilusión? No es una ilusión para nada. Acordémonos que desafortunadamente el deseo de descentralización, ¿no? Que es una aspiración, digamos, que caramba es histórica en el Perú, debido al centralismo, ¿no? de histórico también de Lima, ha sido muy, pero muy mal conceptualizado y muy, pero muy mal ejecutado, ¿no? Porque uno no puede dar recursos sin responsabilidades y no puede dar responsabilidades sin capacidades, que es exactamente lo que ha venido pasando, ¿no? Y peor de todo, das recursos, das responsabilidades, no das capacidades y todavía no controlas, porque acuérdense que en las regiones, pues, los propios gobernadores regionales han sido los que han elegido quién los controla, porque la Contraloría ha estado ausente, por decir lo mínimo, ¿no? Entonces todo eso ha significado, pues, un sistema perverso que desafortunadamente lo único que ha hecho es que los recursos ingentes, por ejemplo, que han habido en los últimos 20 años, también en las regiones, ¿no? No se hayan utilizado para construir desarrollo. Se han utilizado, como todos sabemos, para construir piletas, algunas extravagantes, para construir coliseos gigantescos, pero no para construir plantas, para realmente, pues, o por lo menos capital humano, no sé, aunque sea dar becas para que todos los niños que no vayan a estudiar a Harvard. Eso hubiera sido muchísimo mejor
que construir pues piletas infinitas donde ni siquiera hay agua potable para la gente, ¿no? Ese tipo de cosas que, miren, esta circunstancia tan terrible, de alguna forma, las pone ahora en evidencia. Porque también durante 20, 30 años estuvimos todos engañados. Todos nos creímos la historia de que teníamos pues una economía súper potente, súper moderna. Incluso por ahí alguien escribía el milagro económico peruano. No había ningún milagro económico peruano, ¿no? En 30 años no hemos podido crear una sola ciudad del país que haya, por ejemplo, solucionado el problema del transporte público. Ninguna, ni una menos, ¿no? Por más inversión. Imagínate, tenemos un metro, nos demoramos un año en construir un kilómetro a esta altura del año 2100, ¿no? Vamos a poder, digamos, tener listo la línea 2 del metro, ¿no? Entonces sí, la crisis debería obligarnos a todos los ciudadanos, a todos, a quienes son gobernados, ¿no?, a tener un sentido de urgencia máxima. Yo lo he dicho desde el principio, digamos, de todo este tema. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Entonces tenemos que tener mentalidad de guerra, y no por ser belicista, sino porque es la única forma de enfrentarlo. Necesitamos la frugalidad de la guerra, necesitamos la decisión, ¿no?, de una guerra, ¿verdad? Tenemos activos que están dormidos, que son críticos, hospitales que están paralizados, ¿no? Bueno, ¿por qué pues van a estar paralizados? No, que están complicados con temas de, digamos, de denuncias, etcétera. Me importa un pepino las denuncias. ¿Qué activos? Es como decir, acá tengo yo cañones o tanques que le faltan unas cuantas ruedas, o que alguien dice que es mío, que el otro dice que es mío. Bueno, yo necesito los cañones. Así que yo, Estado Nacional, voy, los tomo, al gobierno regional le digo, ¿saben qué cosa? ¿Cuánto gastaste? Aquí, ahora yo te voy a dar esta partida, tú haz otra cosa. Yo voy a encargar de terminarlos y ponerlos al uso del país, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, dos variables finales. Uno, estamos en medio de la peor crisis económica, la crisis social y crisis de salud que hemos vivido en la República, por un lado. Y segundo, ¿no?, este es un gobierno de salida, es un gobierno que tiene 11 meses, ¿no? Y además, como usted ha puntualizado, ¿no?, nunca hemos tenido planeamiento estratégico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo menos una receta inmediata para poder cumplir con un ABC y llegar con buen pie, si se quiere, al 2021. Bueno, miren, yo lo acabo de escribir en un artículo que he publicado el viernes pasado, donde hay 3 ideas no convencionales para salir del hoyo, ¿no? Lo primero es delinear claramente, ¿no?, cómo el conjunto de acciones que se han tomado hasta ahora y las que se van a tomar nos van a llevar a algún lugar. Creo que todos los agentes económicos, así se le llama, a los quienes consumen, quienes producen, quienes invierten, ¿no?, necesitan un poco de claridad, necesitan un poco de certidumbre, ¿no?, porque en la incertidumbre nadie se mueve. Es como cuando uno entra a una habitación y está todo oscuro. ¿Quién se mueve? No se mueve despacito, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un poquito de luz. Ese poquito de luz nos lo tiene que dar el Ministerio de Economía y Finanzas. Darnos un horizonte, comprometerse, ¿no?, valientemente decir, esto que yo creo que va a ser, esto va a ser el resultado de mis acciones. Eso es número 1, ¿no? Número 2, no ha llegado la ayuda financiera ni nada por el estilo a quienes más lo necesitaban y a quienes más empleos generan, que son las pymes, ¿ok? Y no llega esa plata porque Reactiva 1 y Reactiva 2 fue diseñada para el sector formal de la economía. En el sector formal de la economía hay pocas pymes, digamos, que están en capacidad de tomar préstamos bancarios, ¿no? Desafortunadamente, el sistema de Reactiva 1 y Reactiva 2 fue un poco pervertido por el MEF, porque la idea original del Banco Central de Reserva de decir, mira, aquí hay esta garantía que damos al 100%, eso hubiera hecho porque todo fuera muy inmediato. Pero como los bancos dijeron, no, 100 no, 95, 98, porque de esa forma, ¿no?, ellos tomaban un riesgo crediticio y entonces podían exigir, ¿verdad?, decir, no, yo quiero ver a quién le voy a dar. O sea, ellos se arrogaron esa capacidad de discriminar, ¿no? Y claro, en la discriminación han discriminado a favor de sus clientes, ¿verdad? Entonces no ha llegado la ayuda financiera, digamos, a las pymes. Entonces, ¿cómo hacerlo?
lo que yo he sugerido, que es algo que además también ha tomado, creo yo, como idea el general Urresti, ¿no? Recursos del Estado, ¿verdad? Para que este fondo sea el que invierta capital fresco, ¿no? Compre acciones de las microfinancieras, ¿no? Y les pueda canalizar los recursos directamente a ellas, para que ellas entonces puedan organizar su negocio de microfinanzas, que es un negocio súper especializado, donde el Perú es una de las maravillas, digamos, del mundo, reconocida, ¿no? Por su modelo de negocio, ¿verdad? Pero que exige, pues, recursos frescos, ¿no? Entonces, esa sería una forma, por ejemplo, de ponerle, no sé, 500 millones de dólares, que no es mucho, 1.500, 1.800 millones de soles, pero que como en la banca existe lo que se llama el apalancamiento, ¿no? Las entidades financieras pueden prestar un múltiplo de su capital. De esa forma podríamos llevarle, no sé, yo calculo unos 5.000 millones de dólares al sistema microfinanciero del país. ¿Te puedes imaginar lo que eso le haría al sector microfinanciero, a las MIPES, etcétera? Recursos de inmediato para poder empezar a mover esa maquinaria. Así que esa es otra solución. Y finalmente, yo he hablado de poner en marcha los hospitales, eso que tenemos 14 hospitales en las regiones, ¿no? Que están paralizados, enredados, lindas estructuras, ¿no? A las cuales le falta terminar de equipar, le falta terminar de ponerles doctores, enfermeras, gestión y todo lo demás, pero que por temas de carácter legal están ahí dormidos. Bueno, no podemos quedarnos impávidos ante eso, tenemos que actuar, ¿no? Entonces un gobierno decidido debería hacerlo. Eso va a tomar unos 4 o 7 meses, nada más. Yo no creo que puedan hacer más, si pudieran hacer estas cosas, ¿no? En ambos casos, y darnos dirección, yo creo que habrían hecho mucho y habría que agradecerle entonces, ahora sí, al presidente Vizcarra, ¿no? Por dejar un país, digamos, en medio de la crisis, en una situación que le permita recuperarse en el tiempo. Y en realidad necesitamos ese esfuerzo. Yo le agradezco infinitamente, don Carlos Anderson, el presidente del Instituto del Futuro, es presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, por habernos permitido esta comunicación, esta ilustrativa conversación. Le agradezco, muy amable. Saludos a la distancia. Buen día. Muchas gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.